Buenos días, hermanos. Una vez más tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos y en momentos difíciles sabemos que el Señor ha permitido aún así que podamos estar conectados y fundamentalmente, como lo haremos ahora, para llevar adelante siempre el mensaje de salvación, que es importantísimo en la vida de los creyentes para poder justamente transmitirlos a aquellos que todavía están alejados del Señor. Y hoy, para comenzar la reunión en el día de hoy, les invito a que podamos compartir el himno 275. Dice la primera estrofa de este himno: rechazados por todos Jesús salió llevando su cruz, y a la cumbre de Gólgota él subió llevando su cruz. Cual oveja delante del trasquilador, en silencio estuvo por mí el Señor llevando su cruz. Cantemos el himno 275. Muy bien, hermanos, y nos aprestamos justamente a compartir la meditación en la palabra del Señor en el día de hoy. Un tema quizás que seguramente va a ser del agrado de todos nosotros. En primer lugar, para mí ha sido de gran motivación, ¿no? Y vaya si tiene que ver con lo que les acabo de decir. Vamos a hablar justamente de Bernabé, quizás una figura conocida para ustedes, pero vamos a hacer hincapié en unos puntos fundamentales en la vida de Bernabé y su influencia en la vida de aquellos primeros cristianos, los discípulos del Señor, cuando ellos ya tenían encomendada la labor de llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, a todo el mundo, ¿no? Todos necesitamos ser motivados y necesitamos, por ende, motivar a otros.
No podemos dar lo que no hemos recibido. O sea, que necesitamos ser motivados para poder justamente motivar, consolar a otros. Tenemos nosotros un motivador natural, un consolador, el gran consolador que es el Espíritu Santo. Aquel que el Señor, a partir de ese momento en el que nosotros hemos sido tomados, escogidos por el Señor, nos hemos rendido a sus pies y hemos aceptado que Él es el Señor de nuestras vidas, recibimos ese regalo maravilloso que es el Espíritu Santo, el gran consolador, aquel que nos advierte en todo momento, aquel que nos indica el camino, aquel que nos dice cómo debemos actuar, pero muchas veces por nuestras necedades no oímos el consejo del Espíritu Santo y quitamos de nuestra vista justamente lo que debería estar puntualmente en un lugar donde jamás nosotros debemos dar vuelta a nuestro rostro. Y caemos en la desesperación, en la angustia, en el temor, en el miedo, en el desánimo, producto de quitar la vista del Espíritu Santo. Desoímos la guía y el consejo de nuestro Señor. Y ahí es cuando deben trabajar aquellos siervos del Señor que son justamente motivadores, los Bernabé que el Señor prepara. Debemos todos tener un poquito de Bernabé en nuestras vidas. Todos en algún momento hemos caído y si usted no ha caído, prepárese porque el tropezón puede estar cerca. Vamos a pasar por pruebas que pueden provocar gran dolor en nuestras vidas y por ende llevarnos a tener esos momentos de angustia en lo que pareciera que nada va a volver a traer a nuestras vidas ese gozo maravilloso que solo el Señor nos puede dar. Y no es así. Por eso a veces necesitamos que haya Bernabés en nuestra vida. Si tuviéramos que moldear a alguien en nuestro seno íntimo, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra iglesia, seguramente no tendríamos duda en querer moldear a alguien de la forma de Bernabé. Este hombre, escogido por el Señor, fue de gran estímulo y bendición para esos primeros cristianos que llevaron el mensaje. Era fundamental. Recuerden que la labor estaba reducida a los apóstoles y eso de ahí en más se tuvo que expandir el mensaje al mundo entero. Y es obvio que en todo lugar, en todo momento van a haber pruebas, circunstancias por las que uno debe pasar. Y necesitamos personas como Bernabé. Les invito a que hablan en su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, verso 35. Nos dice la palabra del Señor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Acá podemos ver la presentación de Bernabé. El Señor nos dice quién era Bernabé, de dónde vino Bernabé. Hermanos, mire, en todo lugar también tenemos personas que desaniman, que para nada son alentadoras. Así como nosotros tenemos el gran consolador que nos es dado por nuestro Dios, también existe el gran embajador, el gran primer ministro del desánimo, el gran desalentador, el gran aterrador, aquel que trabaja justamente para la malicia, que es Satanás. Debemos justamente tener motivadores en nuestra vida para poder motivar a otros. Es fundamental en el camino del Señor que podamos usar esa herramienta que el Señor ha puesto delante nuestro. Todos nosotros, a partir de ese momento en el que formamos parte de la familia del Señor, por lo menos un don tenemos en nuestra vida. Y permítame decirle, usted no es que no tenga ningún don. Usted debe trabajar para encontrar ese don y lo debe explotar. Porque lo dice la palabra del Señor, lo debe poner al servicio del Señor. Usted debe trabajar para encontrar ese don. No puede ser que usted, si es un hijo del Señor, no tenga algo encomendado para el servicio de Él, específicamente para el Señor. Así debe ser. Debe haber en nosotros una necesidad de poder volcar al Señor lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Cuando digo lo que Él es todo. Somos lo que somos por obra y gracias del Señor. Nos dice el libro de Segunda de Corintios, le invito a que busquen ahí mismo, ¿no? Un poquito más adelante, Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se entiende?
Necesitamos ser consolados para poder consolar también a otros. Necesitamos ser motivados para motivar a otros. Es algo fundamental. Escuchen esto, ¿no? Dice que había un predicador que llevó el mensaje a una cárcel y estando ante cerca de 1000 internos en este predio, en esta cárcel, hizo una pregunta y le dijo, dice a todos aquellos que escuchaban que levantaran la mano a la pregunta que él iba a hacer si era positivo. Dice, ¿quién de ustedes fue advertido desde temprana edad por lo menos una sola vez que algún día iban a terminar en la cárcel? Y saben que el 95% de las personas que estaban escuchando a este siervo del Señor levantó las manos. A veces los que deberían ser motivadores se convierten en desmotivadores, en padres de desconsolación. Y para nada sirve. Observaron, 95% de estas personas les habían dicho que seguramente iban a terminar ese nivel. Y así sucedió. ¿Por qué necesitamos motivadores en esta vida, en este mundo? En el ahora, ya, porque necesitamos salir rápidamente cuando nuestro semblante, cuando nuestro espíritu está pasando por una tribulación, por una prueba. Debemos recomponernos enseguida. Necesitamos ese hermano que viene y nos inspira, nos da fuerza. Ese hermano que nos habla de esa manera tan bonita y maravillosa que automáticamente decimos, ¿qué estoy haciendo? Me pongo de pie inmediatamente. Ya descansé lo suficiente, no tengo tiempo, tengo que seguir trabajando. Todos necesitamos ser motivados, hermanos. Necesitamos ser motivados. Animar a los desanimados, a aquellos que caen justamente porque todos podemos caer y no es motivo para que nosotros esto sea para que hablemos de ello, qué habrá hecho, qué habrá pasado, no, inmediatamente necesitamos reincorporarlos, que vuelvan al servicio del Señor. Ellos tienen un área específica en la que el Señor los ha puesto para que trabajen y no para nada nosotros debemos desatender esas necesidades, todo lo contrario, debemos componer. Una pequeña articulación rota, un pequeño detalle en la máquina va a hacer que influya a la larga. Entonces debemos motivar a otros. Animar a los y ser pacientes con todos. Vamos a tener distintos tipos. Con todos debemos ser pacientes, tener esa paz. En la gran virtud que acá nos muestra Bernabé, en primer lugar podemos decir que es la mayordomía. Él ha puesto justamente a los pies del Señor y él ha entendido que él es simplemente un administrador de los negocios del Señor. Fíjense lo que nos dice el verso 37, justamente leímos el 36, capítulo 4, verso 36 del libro de Hechos. El verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él entendió claramente que lo que él tenía, lo tenía por obra y gracia del Señor y lo puso a los pies del Señor. Simplemente él estaba manejando, estaba atendiendo lo que el Señor había permitido que estuviera delante de él, que lo que él tenía. ¿Hay algo que nosotros hayamos recibido que no haya sido provisto por el Señor? No. Todo lo que tenemos, aún el mínimo detalle, ha sido provisto por él. Conocimiento. Si hemos heredado algo, es porque el Señor lo ha permitido. Si tenemos conocimiento excelente en algún área de nuestras vidas, es porque Él lo ha permitido. Simplemente somos administradores de todo lo que el Señor haya puesto delante nuestro. Tanto riqueza como conocimiento. Todo lo tenemos porque Él lo ha permitido. Dijo un gran siervo del Señor, es lo que usted siembra lo que se multiplica, no lo que se guarda en el granero. Es lo que usted siembra lo que se multiplica, no lo que se guarda en el granero. ¿Recuerdan también aquella historia de Pedro y Juan cuando estaban frente al mendigo y les pedía frente a ellos? ¿Qué le contestó Pedro? ¿Qué le dijo justamente? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Lo que el Señor haya puesto en nuestros corazones, la virtud que podamos ensalzar, el don que el Señor haya permitido y ha venido a nosotros por obra y gracia del Espíritu Santo, hay que explotarlo al máximo y ponerlo a los pies del Señor. Animar a otros, es fundamental justamente que podamos animar a otros.
Hay clarito, o sea, ¿recuerdan Bernabé? Por el tiempo no lo vamos a hacer clarito, cuando los discípulos tenían que ir y decían que Pablo venía, que venía Saulo, que había sido convertido, y tenían temor de encontrarse con Saulo, porque era obvio, era el que perseguía a los primeros cristianos, el que tenía cartas para encerrarlos, perseguía, pero con un odio atroz, Saulo justamente. No tenían miedo, no querían presentarse ante Saulo. ¿Quién fue? Bernabé fue el que llevó justamente a Saulo ante los discípulos. Justamente, acá vemos otra, animar a otros, el compañerismo, construyendo sociedades. Bernabé no construyó precisamente muralla, no fueron divisiones las de Bernabé. ¿Qué es lo que hizo Bernabé? Construyó puentes, lazos. Muchas veces vamos a pasar por circunstancias en que no compartimos con otros hermanos y muchas veces totalmente opuestas, pero debemos encontrar puntos en común y también debemos saber entender a nuestro hermano. Es parte de lo que el Señor pone en nuestros corazones. No todos somos iguales. No todos tenemos los mismos dones, no todos vamos a pensar, varias veces vamos a chocar porque tenemos pensamientos diferentes, pero el Hijo del Señor debe estar dispuesto justamente a escuchar al otro y a dejar todo en manos de Dios. Bernabé era quien se encargaba de esto, hacernos escuchar, motivar, a no caer cuando no compartimos lo que el otro diga. Liderazgo. Él vio en Saulo cualidades, liderazgos, dones que debían ser explotados al máximo. Y ustedes fíjense, los discípulos temían. Pero sin embargo, Bernabé justamente, él vio en la primera iglesia en Antioquía, cuando se empezaba a expandir la palabra del Señor, dice que conversiones fundamentales se dieron en Antioquía. Y él dijo, es Saulo quien debe estar al frente de la primera iglesia en Antioquía. Y así fue. Bernabé fue aquel siervo del Señor que cuando hubo ese encontronazo, ¿no? Ese entredicho entre Pablo y Juan Marcos, aquel que había decidido regresar de ese primer viaje, y Pablo, un poco dejándose llevar por ese momento, por el entorno, quiso apartarlo a Juan Marcos. Fue él quien justamente le dijo, clarito, porque una persona haya cometido un error no significa que ese es el final. Hay que darle tiempo. Nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Nuestro Dios es el Dios que levanta a aquel que ha caído. En buena hora que podamos ser fuertes y alcanzamos eso, pero para eso está nuestro Dios. Quiero que terminemos esto que les quiero compartir a ustedes diciendo justamente un hombre llamado Bernabé no abandonó a un joven llamado Marcos, justamente, Juan Marcos, y Bernabé justamente es aquel que Pablo dice ya estando en la cárcel, me es necesario un hombre como Marcos, como Juan Marcos, me es necesario. Fíjense lo que es, lo que había sucedido un tiempo atrás, cómo había cambiado totalmente ahora Pablo. Ahora decía que me es útil, me es necesario. ¿Quién logró esto, Bernabé? Cuando un hermano ha tomado un camino equivocado, se descarrea, no es un motivo justamente para entrar a analizar si está bien o está mal, hizo lo correcto o no. Es un llamado a nosotros mismos para atraerlo, para llevarlo, para que él pueda, debemos ser motivadores para que él pueda reencontrarse en nuevamente el camino y encontrar esa paz que solo Dios nos da. Que el Señor ponga en nuestros corazones siempre el deseo de servirle y que pongamos claramente la necesidad de explotar el don que el Señor ponga en nuestras vidas al máximo. Que al compartir los símbolos podamos justamente decirle, Señor, hoy he entendido que tú has puesto delante de mí y debo seguir trabajando en ese don maravilloso que has puesto en mi vida. Oramos antes de compartir los símbolos. Amado Dios y Padre, te damos gracias siempre por tu palabra, porque es clara, porque es algo fundamental en nuestra vida, nos llama siempre a buscar de ti. Necesitamos del Señor. Qué bonito es que cada primer día de la semana podamos compartir los símbolos, el pan y la copa, y podamos hacer memoria de esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Lo hacemos tal cual tú nos pediste, para recordar que somos salvos por obra y gracia de nuestro Dios y por la obediencia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre. Oramos en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
Buenos días a todos, estamos agradecidos a Dios porque una vez más nos ha permitido en su misericordia poder estar juntos para elevar nuestra mente, nuestro corazón hasta la presencia de Dios y adorarle a Dios por habernos provisto de un Salvador tan grande. Hemos podido, por medio de la meditación bíblica, por medio del canto, por medio de las oraciones y por medio de estos símbolos tan sencillos, poder concentrar nuestra mente en la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, que nos permitió ser parte de la familia de Dios y tener la esperanza de estar en su presencia cuando pasemos de este mundo. Gracias al Señor por habernos dado un día más en este mundo y que para poder adorarle y pensar en Él como nuestro Salvador para la eternidad. Hermanos, en la semana tenemos ahora la reunión general de todos los domingos. Luego de finalizar esta reunión, luego de la oración, tenemos una apertura musical y luego el mensaje estará a cargo de nuestro hermano, el doctor Alberto Centurián, de la ciudad de Córdoba. Rogamos al Señor que le bendiga en la exposición de su palabra y le agradecemos su participación en esta mañana. El día miércoles a las 8 de la noche tenemos la reunión de oración, como todos los miércoles, por Zoom, reunión que esperamos cada día, cada miércoles, que se vayan sumando aquellos que no les vemos, para que todos podamos vernos cara a cara, aunque sea a la distancia, y poder participar todos juntos de la oración. Luego a las 20:30 el mensaje de la palabra de Dios, el estudio, a las 20:30 por YouTube. El día domingo, como en esta mañana, a las 11 de la mañana, la Cena del Señor, y luego la reunión general como la que hemos de participar a continuación. Vamos a terminar entonces con una palabra de oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este privilegio que tenemos de acercarnos a tu presencia para darte gracias por la obra del Señor Jesús en la cruz. Padre, gracias por habernos provisto de este Salvador tan grande, que sabe y puede compadecerse de nuestras debilidades, como dice tu palabra. En tus manos, Padre, nos encomendamos para que tú nos ayudes a que el perfume de la reunión de adoración perdure en nuestros corazones durante la semana. Ponemos en tus manos también en esta hora la próxima actividad que hemos de disfrutar todos juntos por medio de este medio digital. Gracias, Señor, porque a pesar de la distancia pudimos en todo este año poder estar unidos, estar juntos, participando entre todos de las actividades de la Iglesia. Señor, bendice también el salón, que tú cuides el lugar donde nos reunimos para que podamos encontrarnos allí en la medida de tu voluntad lo antes posible. En tus manos nos encomendamos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
¿Qué tal, gente amiga? Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para escudriñar, para pensar, para hablar un poquito sobre la palabra de Dios. Para eso les invito a ir al libro de Isaías, capítulo 53. El texto primero dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta va a ser la pregunta en la cual va a rondar nuestra meditación. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? He buscado en los distintos idiomas y 4 veces se menciona a Jehová en este capítulo, alguna vez como Dios, pero en los otros idiomas todas las veces se dice Señor o Dios. No se dice Jehová. Reina Valera dice así, y bueno, respetamos como dice la Escritura. Ahora, en 17 traducciones distintas, o versiones distintas, mejor dicho, dice Señor o Dios, pero acá dice el brazo de Jehová. Me voy a referir algunas veces como brazo del Señor, como brazo de Dios o como brazo de Jehová, queriendo decir exactamente lo mismo. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto es un antropomorfismo. Dios utiliza una figura humana, una parte esquelética, anatómica, humana, entendible, para mostrar un atributo de Él. Él no tiene brazos, Él es espíritu. Pero ¿sobre quién se ha manifestado el brazo? Sí, brazo es esta parte, desde el hombro hasta el codo, después el antebrazo y después la mano. La mano hace figuras exquisitas, cositas chicas, cositas simples, con precisión. Pero si no está el brazo atrás, no funciona la mano. Entonces, el brazo de Jehová prácticamente es toda la extensión del miembro superior y se refiere a este poder maravilloso de Dios para hacer cosas. El brazo de Jehová significa poder. El brazo de Jehová significa fortaleza. El brazo del Señor significa posibilidades, propósitos, soberanía. Él levanta cargas, él descubre, Él abre panoramas, Él sustenta, Él da fuerza, también Él castiga. Dice la palabra de Dios que el brazo de Jehová también dará el castigo oportuno. Salmo 89:13 dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. El brazo de Jehová detuvo el sol. Una vez detuvo el sol. Qué reinado del mundo, qué fuerza del mundo pudo hacer algo así si no era estrictamente el brazo de Jehová o la mano de Jehová. Pero acá pregunta: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, Dios puede crear. El brazo de Jehová crea. Ninguna otra persona, ninguna otra entidad, ninguna otra fuerza del mundo puede crear si no es solamente Dios. De la nada, hacer, eso es crear. El brazo de Dios puede salvar. El pecado mancha de tal forma que condena terriblemente al hombre, definitivamente, irrevocablemente e irreversiblemente. Pero el brazo de Dios lo puede rescatar, lo puede salvar. Y para eso hay un plan que Dios ha dado. El brazo de Jehová brinda amparo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El brazo de Jehová dispuesto, listo para brindarse al hombre, para darle amparo como no da nadie. ¿Sabes por qué? Porque da un amparo de la eternidad, un amparo de la confusión y del castigo eterno, pero el brazo de Jehová tendrá su remanente, su iglesia salvada por la sangre de Cristo. El brazo de Jehová puede conducir con un propósito. Él está conduciendo hoy la historia. Él está permitiendo cosas. Él está con su brazo dejando mover las fichas de este gran tablero como de ajedrez que mueven para distintos lados porque hay propósitos. Eso es soberanía. El brazo de Jehová tiene esta posibilidad. El brazo de Jehová puede utilizar a un hombre.
Vaya que sí, en la Escritura utilizó hombres para hacer proezas y para hacer cosas que nadie lo hizo, pero Dios tomó como un instrumento, toma un buen cirujano y hace una buena operación. Dios tomó hombres y lo sigue haciendo para hacer cosas que están en su propósito. Dios puede llevarnos con Él. Dice la Escritura, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto lo dijo Buda, ¿no es cierto? No, Buda no puede decir esto. Bueno, Mahoma lo dijo, bueno, Confucio lo dijo, no. ¿Quién puede decir, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis? Es totalmente asimétrico, lejano, lo que el hombre pueda proponer y lo que Dios puede hacer con su brazo. El brazo de Dios tiene poder absoluto y este poder no tiene límites. Es un brazo que no tiene límites. Él puede hacer las cosas que quiera, cuando quiera y como quiera. Lo muestra en las Escrituras, lo muestra hoy la historia. Él puede moverse sin fronteras. Él no se sujeta a un protocolo. Él no se sujeta a una guía. El brazo de Jehová actúa. ¿Sobre quién se puede manifestar el brazo de Dios? Sobre los que Dios quiera. Y Él puede hacerlo porque no tiene límites. El brazo de Dios puede hacer milagros. Milagros. Resurrecciones. Cosas totalmente visibles e increíbles, y déjenme usar la palabra fantástica, déjenme usar increíble, que no es increíble cuando se trata de Dios, es bien creíble, y no es fantástico, es real, pero el brazo de Dios tiene esos atributos. Además, el brazo de Dios tiene eficacia y sabiduría, como ningún brazo de nadie en la historia. Y quiero decir en este momento que no necesariamente está dado a los hombres que entendamos totalmente lo que la voluntad de Dios, la soberanía de Dios y el brazo de Dios esté haciendo. Dios va a revelar, va a iluminar, Dios se va a manifestar, Dios va a dar discernimiento, entendimiento cuando quiere y como quiere. Y hay cosas que jamás las entenderemos, y algunas en el cielo sí y algunas jamás, porque el brazo de Dios es así, tiene ese atributo de hacer las cosas y no necesariamente darlas a conocer a los hombres, ni a los ángeles, ni a nada. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jehová hizo el mundo, hizo la creación, pero la primera sociedad dejó el brazo de Dios de lado y dijo, bueno, hagamos una torre, cosamos ladrillos, lleguemos hasta el cielo y lleguemos a Dios. Imposible. Él lo desarmó y confundió las lenguas y confundió a los hombres, porque es así, fuera del brazo de Dios no va a cocinar ni un ladrillito ni va a levantar nada si no es por la voluntad de Dios. Tomó un hombre, lo sacó, le dijo, mira las estrellas, haré de ti una nación grande. Y fue así. Dios hizo esto, porque hay un propósito. Y esa nación una vez estaba peleando, y Amalek estaba ganando. Entonces Moisés, el hombre de Dios que representaba a Dios, levantaba sus brazos, y en el momento que tenía sus brazos en alto, ganaban. Y cuando él bajaba los brazos por su cansancio humano, entonces perdían. Entonces, ¿qué pasó? Hubo Aarón y Hur que le sostuvieron los brazos, y mientras los brazos estaban arriba representando a Dios, al poder de Dios, ganaba la batalla el pueblo de Israel. Hubo un tiempo que hubo un cautiverio en Egipto, pero ellos fueron liberados y fueron conducidos por el brazo de Dios y llegaron al mar. Y cuando llegaron al Mar Rojo dijeron, ¿qué hacemos acá? Y Dios le dijo, alza tu vara y extiende tu mano
sobre el mar al hombre que había elegido a Moisés. ¿Y qué pasó? Bueno, vino la libertad, cruzaron como en seco. Eso, ¿quién lo repitió en la historia? ¿Habrá algo así? Si Dios quiere, alguna vez habrá en alguna circunstancia que Él proponga en algún lugar de la tierra para algo, pero nadie lo pudo hacer hasta hoy. Hubo un tiempo que el pueblo de Israel estaba en el desierto, y en el desierto que estaba aparecieron serpientes, porque había un motivo ahí, serpientes ardientes. Y entonces Dios le dijo a Moisés, hazte un asta y pon una serpiente de bronce, y el que mire a la serpiente va a ser sanado. Serpientes ardientes, venenosas, letales, mortales. Y la gente miraba, pero se picaba un chico de 6, 7 años, un adolescente, una persona minusválida, una persona... ¿Y cómo hacíamos? ¿Y cómo hacían? Y el brazo de alguien lo tomaba y lo llevaba, ponía cerca y decía, mirá allí, Hermana, hermano, qué lindo hoy si hacemos esto con nuestros chicos, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro entorno. Al que está herido, el que está picado por la serpiente ardiente, alzarlo cuesta, duele, hay que dejar de trabajar, hay que dejar de ganar dinero, hay que esforzarse, hay que sentirle los olores que tiene y a veces son malos, y llevarlo delante de la cruz y decirle, mirá la cruz, mirá la cruz. Los brazos del hombre. Ojalá en algunas cositas nos parezcamos a los brazos de Jehová. Sansón era un nazareo, un buen nazareo, separado para Dios, tenía los atributos de nazareo, y una vez se engañó y fue atado con cuerdas, y dice que se paró y las rompió como hilo, dice la Biblia, como hilo, porque todavía el cabello estaba largo y la presencia de Dios estaba en él, cumplía todavía la voluntad de Dios, pero se fue separando y los brazos no le dieron más hasta que fue tomado y fue hecho prisionero. David, ungido por Samuel, separado con un cuerno, llena tu cuerno de aceite y prepara tu brazo para un trabajo espiritual. Samuel lo hizo, David fue ungido y él escribe, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Las manos de David escribiendo el Salmo, pero esas manos antes habían escrito, poned a Uría al frente en lo más recio de la batalla, para que sea herido y muera. No entiendo. La misma mano escribió para dar muerte y la misma mano escribe para dar vida. Estos son los cambios que hace Dios. Cuando uno se echa en las manos de Dios y cumple su voluntad, Dios cambia su estilo y cambia sus propósitos. Y una persona que antes provocaba muerte, después provocó vida con tantos salmos hermosos que nos dejó. Daniel, ¿cómo nos vamos a olvidar de Daniel? Unos brazos los metían en el foso para que los leones lo comieran, y otros brazos, los brazos de Jehová, los estaban esperando y lo recibieron a Daniel y tapó la boca de los leones y no pasó nada, porque el brazo de Dios, ¿sobre quién se ha manifestado? Uy, Daniel, ¿cómo lo habrá contado esto? ¿Cómo lo habrá contado? En rueda de amigos, de familia. Me bajaban, pero abajo me recibían. Sadrac, Mesac y Abednego calentaron los hornos, los que los tiraron se quemaron, sus brazos los tiraban, pero otros brazos de amor los recogían. Son los brazos de Jehová. ¿Sobre quién? Estamos dando revista a cuántos que recibieron esa bendición de los brazos de Jehová, tal cual cuenta la Biblia. Todo Israel, yo le respondería a Isaías, todo Israel, todo el que se acercó a Dios, sobre él se manifestó el brazo de Dios. Y pasaron los años, y llegó en Capernaum Jesús a iniciar su ministerio en capítulo 2 de Marcos.
y estaba predicando, estaba en casa, dice la Biblia, y 8 brazos abrieron el techo, y 8 brazos sustentaban a alguien que bajaban para ponerlo al lado de los brazos de Dios, de Jesús. Y Jesús le dio vida a este hombre que estaba cojo, paralítico, y lo sanó. Estos son los brazos que actúan. ¿Sobre quién? Sobre los que se acercan a Él. Los discípulos decían a los niños, no se acerquen al maestro, y sus brazos los sacaban para afuera. Y Él dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y Él con sus brazos los tomó, los acercó, sintieron el aliento de Jesús, el calor de Jesús. Estos son los brazos que actúan en los que se dejan actuar, tocar por Él. Llegó a Betsaida, lo cuenta una sola vez la Biblia esto, dice, y le trajeron un ciego para que lo tocase. Querían que los brazos de Jesús, las manos de Jesús, tocaran al ciego. Entonces alguien pensó, y alguien dejó de trabajar, y dejó de comer, y dejó de satisfacciones, y fue a buscar al ciego, y golpeó la puerta del ciego, y le dijo, vamos, porque está Jesús. Y esos brazos de alguien ahí en el medio, del ciego y de Jesús, en el medio, hubo brazos que trabajaron, y fueron, lo levantaron al ciego, lo lavaron, lo asearon un poco, lo arreglaron, lo vistieron, le pusieron sus chinelas, sus ojotas, sus sandalias, y le dijeron, vamos a acercarnos. Y lo llevaron al lado de Jesús. Le trajeron un ciego de nacimiento. Dios necesita hoy brazos que busquen a ciegos y los lleven delante de Él. Y la iglesia tiene esa función. ¿Sobre quién se han manifestado los brazos del Señor? Sobre esos tienen que usar sus brazos hoy para bendecir a otros que también formen la iglesia. Y lo llevaron para que Jesús lo tocase. Mas Jesús no lo tocó de entrada, lo tomó y lo llevó fuera de la aldea, y sabemos toda la historia. Cuando fue a Gadara, remaron 21 kilómetros para sanar a un loco endemoniado, y 21 kilómetros de vuelta. Hubo brazos que se cansaron, pero necesitaban llevar a Jesús a contactarlo al loco, al endemoniado. Pero hay brazos que necesita para trabajar y llevarlo y poner las velas y orientar la barca 21 kilómetros atravesando el lago, para que Jesús se contacte con el enfermo. Conexión. La iglesia debe favorecer la conexión entre Jesús y el loco, Jesús y el muerto, Jesús y el ciego, Jesús y el enfermo, Jesús y el que está en la destrucción. La iglesia debe hacer esa conexión. Estamos facultados para eso y es una bendición poder hacerlo. La samaritana que dio a beber a Jesús, sacó agua y le dio a beber. Luego fue a la ciudad y dijo, me dijo todo lo que he hecho. Y toda la ciudad dijo, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La mujer puso sus simples brazos para hacer que los brazos de Jesús operen en Samaria, obren en Samaria. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Sobre Samaria. Porque hubo una mujer que amó a Jesús y fue y dijo, me contó todo lo que yo he hecho. Y conectó a Jesús con Samaria y vino la bendición. Para que después, pasado unos días, en Betania, Él subiera a los cielos con sus brazos levantados diciendo, vayan y prediquen el Evangelio. Mis queridos, antes de este texto, hubo muchas veces que participaron los brazos de Dios en todas estas páginas.
antes de Isaías 53 y después de Isaías 53 muchas más. Los brazos de Dios siguen actuando. Pero en este pasaje 3 veces dice que Dios obró y operó también. En este mismo pasaje. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Fíjese en el verso 4. Nosotros le tuvimos por azotado, escuche, por herido de Dios y abatido. El brazo de Dios actuando sobre Jesús para herirlo, para abatirlo. En el verso 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Jesús, hiriéndolo, abatiéndolo, cargándolo de pecado. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo dice el verso 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mis queridos, qué paradoja, qué oposición. Cuántos detalles vimos el brazo de Jehová actuando en beneficio de su pueblo, de su gente. Cuántas veces lo vimos actuando. Pero cuando llega el momento necesario, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Jesús, para herirlo, para abatirlo, para cargarle los pecados sobre él, para llevarlo al padecimiento y para llevarlo al quebranto. Hoy siguen operando las manos de Jesús, manos preciosas, manos cariñosas, manos de poder, manos de servicio, manos de humildad, manos de recursos, manos de salvación, manos de Dios, manos de Jesús. Y este pasaje que nos sirva para que al finalizar este encuentro, cada uno de nosotros tome este texto y diga, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Y usted diga, sobre mí, porque me salvó, me sanó, me acompañó, me liberó, me restauró, me prosperó, me dio familia, me dio recursos, me dio bendiciones, puedo adorarle, puedo servirle, puedo estar en comunión, tantas cosas. ¿Sobre quién se ha manifestado? Las manos de Dios a través de las manos preciosas de Jesús. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Sobre mi vida y sobre la tuya. A Él sea la gloria y la honra. Que el Señor nos bendiga. Agradecemos al hermano el doctor Alberto Centurián por su participación en esta reunión, en esta mañana. Damos gracias a Dios por su ministerio y porque estos medios nos permiten disfrutar del mensaje que el Señor ha puesto en su corazón, que el Señor puso en su corazón en esta mañana para nosotros. No es común que podamos nosotros tener en la reunión hermanos de la altura de nuestro hermano Centurián. Quiera el Señor bendecirle a él, a su familia, a la iglesia donde se congrega, para que la luz de su presencia ilumine su existencia y le permita progresar, Señor, y poder compartir la palabra como en esta mañana. Gracias al Señor por hermanos como él. Nos despedimos entonces en esta mañana dándole gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas en la reunión de oración. Oramos y nos despedimos. Gracias, Padre, por este día y porque nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el hermano Centurián, que tú le bendigas en su familia, en su iglesia, en su
su ciudad, Señor, para que su ministerio sea progresado, Señor, y sea utilizado en la obra tuya, en la extensión del Evangelio. En tus manos le encomendamos y te pedimos tu bendición. Acompáñanos ahora a cada familia, a cada hogar aquí representado, Señor, y que podamos sentir tu presencia en cada uno de los hogares. En tus manos nos quedamos, dándote las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.